Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Mi idea es que bueno, que vayamos empezando a hacer un poco de práctica. En el video anterior les he dejado cómo descargar el servidor. Déjenme un comentario si tuvieron problemas, si ya lo tienen instalado. Bueno, una vez que lo tenemos instalado, ¿sí? Nos debería quedar un icono que vamos a abrir y le vamos a dar Start al Apache, que hoy no lo vamos a usar, pero bueno, cuando empecemos sí. Y MySQL, ¿sí? Lo podemos cerrar, ya queda activo. Vamos al navegador y la forma de acceder a nuestro sistema gestor de base de datos va a ser escribiendo localhost barra y pueden acceder a phpMyAdmin o escribir directamente todo esto en el navegador. Es lo mismo, ¿sí? O hacen como yo, se crean un marcador y listo, ya se ahorran ese paso de escribir, ¿sí? Bueno, este es el entorno, ¿sí? Vamos a ver algunas cositas del entorno. Por ejemplo, acá me dice que hay una última versión, ¿sí? Que salió hace poquito, el 21 de marzo, que sí es actualizarla. Ahora no le vamos a dar bolilla a ese mensaje. Me dice la versión de Apache, la versión de PHP que tenemos, la versión que está por acá de cliente de base de datos también, ¿sí? De MySQL. Bueno, un montón de información y una cosa importante que es el root, que está por acá, usuario root, acá. Si me marca que soy usuario root, bueno, tengo todos los privilegios para poder modificar, alterar, eliminar cualquier base de datos que se encuentre acá. Estas son todas bases de datos, ¿sí? Algunas vienen cuando instalas el programa y hay algunas, como por ejemplo esta, son las que creo yo en otros trabajos. Eh, bueno, una vez que estamos acá, ¿qué hacemos? ¿Cómo creo una base de datos? Elijo base de datos, ¿sí? Voy a escribir eh, un nombre de una base de datos, le voy a llamar escuela, ¿sí? Voy a elegir un cotejamiento, ¿sí? El cotejamiento es la codificación de caracteres con la que vamos a trabajar en esta base de datos. Vamos a elegir para español UTF-8 Spanish 6 y le damos crear. Ahora tengo creada la base de datos escuela, que está vacía. Me sugiere que cree una tabla. Vamos a crear la tabla datos de alumnos y vamos a ponerle tres columnas. Las columnas vendrían a ser los campos que vimos en el trabajo que hicieron ustedes. Y bueno, voy a crear tres campos, ¿sí? Uno se va a llamar ID de alumno, otro se va a llamar nombre y otro se va a llamar apellido, ¿sí? Una cosa a tener en cuenta, ojo con los nombres de los campos, ¿sí? Nunca dejen espacios, ¿sí? ¿Ven? Nunca dejen espacio, porque ese espacio a veces puede pasar que pase de largo, pero en una consulta ese espacio significa algo y voy a renegar con que algo no funciona, pero es simplemente por eso, y es muy difícil de ver a veces el espacio de un carácter vacío. Eh, bueno, acá tenemos, por ejemplo, campo y tipo de campo. El ID de alumno va a ser siempre un número entero, ¿sí? Y por lo general vamos a definir con una propiedad que tiene acá, si me deslizo, que es autoincremento, ¿sí? Autoincremento significa que ese campo no lo voy a completar yo, se va a autoincrementar cada vez que se añadan registros a la tabla, y se incrementan siempre números enteros, de 1 al 1, ¿sí? Siempre es el número más 1, el 1 más 1 es 2, más 1 3, así. Eh, bueno, ahora vemos simplemente el entero, ¿sí? Por ahí hay más formas de definir campos de tipo numérico, ¿sí? Ahora nos interesa ese. El nombre, ¿sí? Que va a ser un varchar. Varchar, ya lo han visto seguramente, es una cadena de caracteres. Apellido también va a ser un tipo de dato varchar. Y después lo que tengo que definir para cada uno de ellos son las longitudes. Cuántos caracteres voy a dejar para cada uno. Por ejemplo, voy a dejar 4 para ID, no sé, 30 y 20, ¿sí? Para apellido y nombre, que son más extensos. Y vamos a deslizarlo de nuevo, ¿sí? Y por acá y acá. Por lo general el ID casi siempre es clave bueno, puede ser clave primaria o puede ser índice. Ahora vamos a ver después cuando hagamos dos tablas esto de que sea primaria y que sea índice, el mismo campo en otra tabla, ¿sí? ¿Por qué o para qué? ¿Sí?
Ahora lo vamos a dejar así y vamos a dar abajo, vamos a dar guardar, ¿sí? Bueno, ya tengo creada mi base de datos escuela y mi tabla de alumnos, ¿sí? Ahora estoy dentro de la tabla. Acá me navega y me dice dónde estoy parado. Estoy en el servidor local, base de datos escuela, tabla, datos de alumnos, ¿sí? En la opción de examinar, ¿sí? Sería, si yo tuviese registros, me diría el número de alumno, ¿sí? El nombre y el apellido. La tabla está vacía porque recién acabo de crear, así que está vacía, no tiene nada. Y la estructura, en la estructura me muestra los campos, el tipo de datos de cada campo, el cotejamiento, ¿sí? Y algunas atributos más que por ahora no le dimos bolilla, ¿sí? Si tengo una tabla, le creé 3 campos y me arrepentí, uno está de más o quiero agregar más, todo se puede modificar, agregar campos, después de, me dice, bueno, puedo agregar o eliminar, todo se puede modificar. Vamos a suponer que yo empecé a trabajar ahora acá y tengo que irme a otra máquina a trabajar, entonces me tengo que llevar mi base de datos a otra máquina, ¿sí? Tengo la opción de exportar, ¿sí? Exportar es llevármelo. Entonces digo, bueno, fíjense acá en el navegador, ¿sí? Ojo cuando exportan, porque si yo estoy parado en la tabla y voy a exportar, perfecto, me deja exportar, pero solamente exporto la tabla alumnos, de datos alumnos, ¿sí? No exporto la base de datos completa. Esta opción está buena porque a veces tengo una tabla que me sirve para trabajar en otro proyecto, entonces me llevo solamente esa, ¿sí? Pero bueno, ojo que si hago esto me estoy llevando una tabla y no la base de datos completa. Entonces siempre que quiero exportar la base de datos, o hago clic acá, o si estaba por ejemplo en datos de alumnos, ¿sí? Vengo y hago acá, es lo mismo, ¿sí? Me dice base de datos escuela y tengo una tabla, ¿sí? Entonces si tuviese más me diría cuántas tablas tengo, ¿sí? Porque estoy parado, ¿sí? Digamos en la raíz de la base. Ahí sí voy a exportar, ¿sí? Voy a ir abajo, ¿sí? Y esto puede cambiar según las versiones del PHP-MyAdmin, ¿sí? Y ahora les digo un par de comentarios. Método de exportación, vamos a personalizado. Si lo dejo en rápido, se lleva todo. Si lo estoy haciendo bien, la base de datos completa. Voy a personalizado y entre algunas de las cosas que puedo hacer es, si yo tuviese muchas tablas en mi base y me interesa llevarme la base pero con algunas nada más, puedo tildar cuáles quiero y destildar las que no me interesan, ¿sí? También tengo la opción de exportar esto como un archivo CSV que lo puedo abrir en Excel, guardarlo como PDF, como un arreglo para trabajarlo en PHP, bueno, muchas opciones más, ¿sí? Nosotros la forma que vamos a elegir para exportarla como base de datos SQL y poder importarla nuevamente como SQL, siempre dejamos elegido SQL que está por defecto, ¿sí? Y una cosa que les iba a decir, según la versión, a veces en algunas versiones me pedía que yo ponga el nombre del archivo, porque yo me lo llevo como un archivo, pero que en esta última versión, en esta versión que tengo yo no, yo le puedo dar por ejemplo continuar y me la va a descargar. Si te pide esa opción de ponerle un nombre, yo siempre recomiendo ponerle el mismo nombre que tiene la base de datos, ¿sí? Es más, hasta respetando mayúsculas y minúsculas. ¿Por qué? Porque según la versión con la que estén trabajando, cuando yo vaya a importar, ahora vamos a ver cómo se hace, si yo no sé el nombre original me puede traer problemas, ¿sí? Entonces yo siempre recomiendo, si tienen una versión que cuando van a exportar les pide generar un nombre, por ejemplo yo digo base de datos escuela, fui a exportar, continuar, listo, me la descargó, ¿sí? Voy a la carpeta de descarga, ¿sí? Esta escuela, ¿sí? SQL, no es un archivo SQL. Bueno, yo la voy a eliminar ahora escuela a propósito, voy a operaciones y hago un drop, que es la opción de eliminar, ok, elimino, ¿sí? Ya desapareció, acá no hay vuelta atrás, lo que eliminé, ¿sí? Tengo mi copia, como les decía, yo lo voy a hacer de la forma que algunas versiones de PHP-MyAdmin tienen de importar. Una forma de importar es generar primero una base de datos en blanco con el mismo nombre que tenía, por ejemplo, escuela, elijo cotejamiento, UTF-8 Spanish ahí, voy a crear,
Tengo la base de datos escuela que está vacía y yo ahora voy a importar, seleccionar el archivo, lo elijo, abrir, continuar y me recuperó toda mi base de datos, que en este caso era una base de datos con una sola tabla y está vacía, ¿sí? Yo les digo esto de generar la base de datos vacía porque hay algunas versiones que lo necesitan sí o sí. En las últimas versiones yo puedo ir a exportar, a importar y seleccionar el archivo directamente sin previamente haber generado la base de datos vacía. Pero bueno, lo comento simplemente porque si lo pretenden hacer así en alguna versión anterior, no recuerdo sinceramente qué versión, pero en algunas anteriores, no muy lejanas, van a tener problemas, no les va a dejar, ¿sí? Bueno, la idea es que ya vimos más o menos cómo generar una base de datos, cómo generar columnas o campos y cómo exportar e importar, ¿sí? Yo siempre les recomiendo que se exporten su base de datos si están en un proyecto, por más que sea su computadora, se la exporten, son archivos muy livianos, ¿sí? Se los automanden a su correo, porque siempre pasa a veces que el pendrive se infecta y demás. Bueno, para evitar esas cosas, ¿sí? Y después está bueno esto de ver cómo exporto, cómo importo. En las bases de datos que son livianas es un archivo que no pesa nada, además podemos ver. eh, Esto pesa 1,13 kilobytes, no pesa nada. Así que bueno, la idea es que lo prueben y ya en un próximo video vamos a hacer un ejercicio con más de una tabla y denle en bolilla los documentos que voy a subir, porque lo que yo voy a ir hablando va a ser en base a los documentos que les voy a pasar para que vayan leyendo, mirando, y bueno, las cosas que hagamos estemos seguros de lo que estamos haciendo conceptualmente, bueno, para toparnos con la menor cantidad de inconvenientes, ¿sí? Así que bueno, nos vemos y en el próximo video seguimos, chicos.